Pues nada, volvemos. En la tercera mesa vamos a hacer una mesa de debate, no pregunta a pregunta, sino en general. Y vamos a entrar en esta dinámica. Ya se ha planteado, ¿no?, las diferentes competencias. Hemos visto que una de las características o algo que caracteriza al enfermero o enfermera de urgencia y emergencias, e incluso me alegra que haya salido aquí de forma habitual y forma normal, cuidados críticos, porque entendemos que hay unas competencias demasiado compartidas, muy compartidas, como para que hablemos también de ese espacio de críticos, hablando de urgencias y emergencias. Hemos visto que hay una trazabilidad del cuidado, ¿no?, desde la extrahospitalaria, ya sea emergencias, en un centro de salud, en un domicilio, en una vía pública. Esa trazabilidad del cuidado se traslada a urgencias hospitalarias, en donde tiene que haber, como ha dicho nuestro compañero, una necesaria sintonía entre unos profesionales y otros, y luego muchos de nuestros pacientes de urgencias extrahospitalarias pasan a unidades de cuidados críticos. Ya luego comentaré, pero esta trayectoria lo que pone de manifiesto es la necesidad de un profesional preparado para tomar decisiones en situaciones límite, para identificar rápidamente los problemas que ponen en jaque a la salud, identificar aquellos que realmente son prioritarios, pero aquellos que no lo son, ¿por qué no lo son? Porque no le damos importancia a un dolor de garganta, a un dolor de cabeza, pero muchas veces de ahí también se deriva una percepción por parte del paciente de una urgencia, y tiene que ser atendida y darle la tranquilidad de que, oye, mira, esto lo puedes atender de esta manera, o efectivamente puede llevar a algo mayor. En cualquiera de los casos, tengo en la mesa a 4 profesionales, para mí expertos en los aspectos que vamos a tratar. Y si la dinámica mesa, cada uno vamos a ir dando, bueno, en cada área de su especialidad o de su área de atención, y después vamos a generar un debate, si os parece bien, en el que os invito a participar. ¿De acuerdo? Bueno, tengo en la mesa, pues, permítame que lea el nombre, Francisco José Esponda Inchauste. Los nombres. Bueno, él es médico en el Hospital de Zumárraga, del Servicio de Urgencias, es especialista en médico familia y, en breve, espero que urgenciólogo. Entiendo que va a ser así, porque gracias a esta posibilidad que se ha dado y que han conseguido nuestros compañeros de hacer de la urgencia y emergencias una especialidad, pues muchos de los médicos que ya trabajaban durante muchos años en urgencia van a ser especialistas. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un médico urgenciólogo? ¿Por qué se ha visto esa necesidad en un espacio de urgencias y emergencias? ¿Cuáles han sido las claves de que hayan entendido que tiene que ser así? Bueno, agradecer la invitación al comité organizador para participar en esta jornada. Y en principio es una reivindicación histórica que nos ha costado más de 40 años la creación o el reconocimiento de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Es una especialidad que desde los años 70 y 80 ya estaba reconocido en más de 100 países, a lo largo de los 70, 80, 90, 2000, en más de 100 países de los 5 continentes, y a nivel europeo también. Solamente en el año 2019 solamente había 4 estados que no reconocían la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, que eran Letonia, Portugal, España y Austria. Y justo en el año 2024, Portugal y España han terminado reconociendo la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. ¿Por qué es una especialidad necesaria? Pues porque nuestro campo específico de trabajo es especial. Es decir, que nosotros atendemos casi en España a 30 millones de urgencias en los hospitales, y los servicios de emergencias extrahospitalarios, los SEN, atienden a 6 millones de llamadas. De esos 6 millones de llamadas, 4,2 millones son atendidos por recursos movilizados desde los SEM. Eso quiere decir que la atención inmediata o la atención de esos pacientes es realizada in situ, allí donde es demandada.
Entonces tenemos un campo específico de actuación. Nosotros atendemos a los pacientes que acuden a los servicios, bien por propia iniciativa. El 60% de las atenciones que hacemos en urgencias vienen por iniciativa propia, el 40% vienen derivados desde desde atención primaria o desde otras especialidades para nuestra valoración, y nuestra misión es el de diagnosticar el cuadro por el cual consultan y, sobre todo, realizar la estabilización de esos pacientes que tienen una patología tiempo dependiente, de esos pacientes que están inestables, de esos pacientes que están graves, estabilizarlos y para que puedan continuar su atención en otros niveles asistenciales, bien en las unidades de críticos, cuidados intensivos o la derivación a atención primaria para que continúen la asistencia. O sea que también entendemos que el paciente necesita una atención integral, no solamente termina su atención en los servicios de urgencia, sino que luego tienen que ser atendidos en los distintos dispositivos a su disposición. Entonces, esa justificación, ya digo, tenemos primero lo que hemos hablado, la necesidad que es generada por los pacientes, y por otro lado tenemos una doctrina, una doctrina desarrollada desde los años 70, desarrollada y reconocida por las sociedades científicas internacionales, la IFEM, que es la Federación Internacional de Sociedades de Medicina de Emergencia, la EUSEM, que es la Sociedad Europea de Medicina de Emergencias, y la propia SEMES, que es la Sociedad Española de Medicina de Emergencias. Y tenemos un currículum, tenemos una formación ya establecida para adquirir esa especialidad. Entiendo, Francisco, que trabajar en equipo, hemos dicho que, como decía el compañero, es lo ideal, maravilloso, todo lo vemos, pero es complicado, ¿no? ¿Crees que tener un enfermero especialista en urgencias, emergencias, en ese área, ¿es una amenaza o es una oportunidad para medicina? Desde la sinceridad, porque es una de las cuestiones que queremos plantear, ¿no? En este momento. No, yo creo que no es una amenaza, sino que es una necesidad. O sea, tenemos que trabajar en equipo, que es difícil, como has dicho, pero la calidad de la atención que va a recibir el paciente va a recibir de la calidad de la atención de los diferentes eslabones de la cadena en los que vamos a trabajar con ese paciente en el servicio de urgencias. Por lo tanto, todos los eslabones, todos los estamentos, tenemos que tener el máximo nivel de formación, el máximo nivel de capacitación para que la atención sea la óptima y la idónea. Por lo tanto, yo no considero una amenaza, sino que considero una necesidad. Y ya terminando esta ronda, luego ampliamos más. Uno de los problemas que hemos visto y que ha salido aquí a colación y en todos los foros en los que estamos, y como la SEUE, como Sociedad Española de Enfermedad de Urgencia, nos planteamos el problema de la autonomía, ¿no? La capacidad que tenemos para unos profesionales que somos ya grado universitario, no somos técnicos ni auxiliares de nadie, ¿no? Sino capacidad propia para tomar decisiones y realizar y prescribir intervenciones terapéuticas. La farmacología es un problema, es un techo muchas veces que tenemos, ¿no? Se está llevando a cabo protocolos oficiales para la indicación y la administración para el uso de estos medicamentos. Hago la misma pregunta un poquito, es decir, en los protocolos que se están realizando, este tema sí que ha habido ciertos problemas con respecto a cuándo podemos ser autónomos a la hora de prescribir. Desde el punto de vista de la medicina, ¿es tan realmente difícil esa protocolización, esa confianza en la enfermería para realizar este trabajo? No, yo creo que no. Tenemos una larga experiencia en los protocolos de la reanimación cardiopulmonar, donde está perfectamente establecido en el momento la indicación de los diferentes fármacos, en los diferentes algoritmos, y sería absurdo tener que esperar a que hubiese un médico para que el paciente se beneficiase de ese tratamiento. Por lo tanto, yo no creo que ese sea ningún hándicap para que cada uno tenga la autonomía suficiente con la responsabilidad que eso conlleva para realizar
ese trabajo. Por eso entiendo el trabajo en equipo, por eso trabajo entiendo el trabajo en equipo y entiendo que ese equipo tiene que responder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y ese equipo tiene que funcionar plenamente y no puede depender de una persona o no puede depender de un grupo de personas, sino que tiene que dar respuesta inmediata. Pues muchas gracias. Mira, vamos a pasar la palabra a Eva. También voy a leer para que no equivocarme los apellidos ni nada. Eva María López Gil, que es responsable de enfermería de las emergencias de Osakidecha, pero enfermera de operativa, como me han contado, asistencial, con lo cual esa experiencia nos viene muy bien porque esa experiencia nos acerca a la realidad laboral, a las dificultades, ¿no?, para hacer frente y ahora desde la gestión. Entonces, tienes una presentación que vamos a ponerla. A mí me parece más importante que colaboremos todos y todas en hacer una conciencia colectiva en qué queremos y que participe la gente, ¿no? Yo desde aquí agradecer a la organización y agradecer al colegio, sobre todo a Mari José, que siempre ha estado ahí liderando un poco y apoyando siempre que te hemos necesitado desde emergencias, ¿no? Está más que reconocida. O sea, no está muy reconocida, pero está más que valorada la actuación y las intervenciones enfermeras en emergencias. Y yo diría que es un ámbito tan especial el de emergencias que, a pesar de estar hablando de pacientes críticos, a pesar de estar hablando de pacientes pediátricos, neonatales, tenemos una amplia horquilla de edad en la asistencia, tenemos un ámbito tan especial en la extrahospitalaria que por sí misma ya necesitaría una especialidad. Trabajamos con otros intervinientes, tenemos tácticas operativas conjuntas con otro tipo de profesionales que no son asistenciales y que compartimos con ellos operativas conjuntas, ¿no? Hemos desarrollado, las personas que estamos, ¿no?, como bien ha dicho antes David, proyectos como el equipo ECMO Euskadi. Y eso ha venido desde la participación de las personas y de los equipos y de su implicación y su formación a coste personal, ¿no?, y con una implicación personal. Pero dicho esto, ¿no?, también estamos trabajando en dispositivos de riesgo previsible, también hacemos prevención. Yo es que creo que no se visibiliza tanto todas las acciones que realiza y desarrolla la enfermería dentro de la extrahospitalaria, ¿no? Es difícil a veces de dar esa visibilidad y en eso tenemos un debe, ¿no? Tenemos un debe desde la gestión, tenemos un debe desde las organizaciones, ¿no? Pero creo que por sí misma ya tiene una especialidad porque tiene además la importancia del trabajo en equipo. Como ha dicho antes el compañero, ¿no?, en las ambulancias hay una enfermera sola que no puede solicitar ayuda a otra profesional, ¿no? Y sí que es un ámbito por sí mismo muy especial, ¿no?, y que no se ve. Y yo creo que no hay que preguntar a la medicina si que le parece o no. Yo creo que somos estratégicas nuestra intervención en el sistema sanitario. Influimos directamente en la sostenibilidad a día de hoy del sistema sanitario. Creo que somos estratégicos en la asistencia, en la humanización de cuidados, en la calidad que aportamos. Ahora solo falta dar el paso. Yo por eso me parece más importante que participemos todos y todas, porque este camino lo tenemos que hacer entre todos. Es un camino complicado, es un camino difícil. Yo, igual es por la edad, pero ya no creo en soluciones sencillas. No creo que las cosas nos caigan del cielo. Los compañeros de medicina, la categoría, les ha costado años, pero creo que ahora es una oportunidad porque ellos están desarrollando ese camino que nos puede a nosotros acercar más a esa especialidad que nosotros necesitamos, pero en las mismas condiciones, medicina de urgencias y emergencias y enfermería de urgencias y emergencias. Creo que es un ámbito bastante pleno, bastante extenso, bastante específico como para que tengamos una especialidad y que entre todos y todas lo consigamos, ¿no? Porque sin las organizaciones científicas, sin los colegios y sin el trabajo diario vuestro, es que al final sois los que habéis creado las organizaciones, los que habéis hecho grandes las organizaciones, los que habéis hecho desarrollar las organizaciones, ¿no? Entonces, sin vosotros es imposible. Yo creo que tenemos que tirar todos al mismo objetivo.
Pues mira, precisamente era una de las preguntas que tenía pendiente, que era la implantación de las especialidades que ya están aprobadas desde el año 2005 y que ahora, en un intento de actualizarlas, están viendo, pues hombre, los reales decretos, actuar competencias. Nosotros nos enfrentamos a preparar la solicitud. Es tremendo, ¿eh? Es complicado, ya os digo, porque no solamente tienes que ser, o sea, parecer sino ser, y encima tienes que demostrar, ¿no? Y es verdad que todos lo tenemos claro, pero ¿cuáles son esas claves donde podemos dar ese punto definitivo? Es decir, ¿cuál es la diferencia competencial entre otros o una enfermera generalista en urgencias con una formación de máster, una formación de experto, una formación continuada, que ahora mismo es lo que tenemos, no tenemos otra cosa? ¿Cuál sería ese punto diferencial para decirle a los que tienen la responsabilidad de hacer la especialidad, de concederla, o de decir de una manera, a veces casi una concesión, en vez de un derecho de poder demostrar que es necesario? ¿Cuáles serían para ti esas claves diferenciales entre una enfermera generalista y una enfermera especialista en urgencias y emergencias, que es lo que estamos aquí? Pues hay varios puntos. Primero, el ámbito. Como he dicho, trabajamos en un ámbito inestable, con un tiempo. Necesitamos todo el rato estar actualizándonos, porque necesitamos generar unas destrezas para poder tomar las decisiones con el tiempo, ¿no? Con rapidez. O sea, la curva de aprendizaje es muy larga, muy profunda, precisamente porque tienes muchas especialidades que podrían abarcar, ¿no? Que podrían ser troncales. Pero sin duda el ámbito extrahospitalario, la planificación de un dispositivo de riesgo previsible, el trabajo en equipo tan fundamental, tiempo dependiente, eso necesita ya una habilidad y una destreza. No simplemente una formación, necesita integrar esa formación y necesita integrarla para que tú des una respuesta rápida a ese paciente crítico y para que incluso crees creatividad para resolver el ámbito incidental. O sea, hay incidentes que no queda en un paciente crítico, sino que tienes que gestionar el incidente en sí, controlar la escena, gestionar las personas que están allí. Entonces, yo creo que hay suficiente campo como para demostrar que podemos tener una especialidad propia. Y desde el punto de vista de la responsabilidad de un servicio de emergencias, ya sabemos que es el tema laboral y no te vamos a meter en ese embrollo, pero uno de los problemas que están teniendo otras especialidades, la implantación, es la de los puestos de trabajo. Realmente pensábamos todos maravilloso, ¡ay, ya por fin, todos especialistas, tal! Y todo, excepto, por cierto, en la enfermería pediátrica, que ya muchísimas urgencias, por lo menos en muchas comunidades ya hay especialistas, o se intenta sea, pero no como puestos de trabajo, sino como está. ¿Crees que una vez que tengamos la especialidad, vamos a soñar, ¿no? Por soñar, ¿cómo verías esa implementación? ¿Verías posible crear esos puestos de trabajo que realmente fueran implementados desde el punto de vista laboral? Bueno, eso es una parte B, ¿no? Esa es la cara B y es una duda razonable. Y como te he dicho, no creo en las soluciones sencillas, pero sin duda, bueno, puede ser desmotivador que luego las personas no tengan esas categorías especialistas integradas en las plantillas, ¿no? Pero eso no nos tiene que detener. Eso tendremos que luchar en otros ámbitos porque en relación a esto son las comunidades autónomas. Que por cierto, cada una tiene, como han explicado antes los compañeros, Mónica y Adrián, que cada una tiene un recorrido hecho, ¿no? Sí. Y al final, si nosotros ponemos el foco en el camino que tenemos que seguir y que es un camino común hacia todos, pues conseguiremos que se desarrollen los que están a falta de, o los que estamos a falta de realizar ese camino hacia los más desarrollados, ¿no? Y a los que más competencias han adquirido y más han desarrollado estas. Pero eso nos va a servir como eje vertebrador de la especialidad. Muy bien, pues nada, luego seguimos en ello. Y bueno, tenemos también a otro experto, a gran amigo de tiempo, que nos conocemos en tertulias y demás. Y bueno, Antonio,
que se me ha ido esto, bueno, digo, era por decir el nombre perfectamente en este sentido. Es Antonio Pérez Alonso, jefe de emergencia y transporte sanitario en la Subdirección de Urgencias del Servicio Navarro de Salud. ¿Es correcto? Vale, bueno, pues Antonio, igualmente has sido enfermero de pie, has trabajado la urgencia y la emergencia y desde tu punto de vista, una de las cosas como igual, desde el punto de vista de la gestión que te he oído decir muchas veces, es complicado el hacer llegar a los enfermeros esa necesidad, el que realmente se implemente la especialidad con una formación, una capacitación de un EIR, que sería la formación en práctica, los conocimientos, la destreza, lo que marca una competencia. Desde tu punto de vista, ¿cuál es ese punto diferencial? ¿Cuál es lo que realmente va a marcar ese punto de inflexión entre decirles, mira, es que un profesional cambia, ¿qué podemos ofertar a la sociedad para que entienda que somos diferentes a un generalista? En primer lugar, yo creo que lo y se ha hablado en charlas anteriores, lo primero que hay que entender y hay que transmitir, y yo creo que aquí todos lo compartimos, es que la enfermera generalista o especialista, por ser enfermera, tiene una serie de responsabilidades propias como profesión, que no son derivables a otras. De tal manera que que tu ámbito de actuación se base en un tipo de trabajo o en otro, o el que tú seas especialista o no, no va a generar que tú derives la responsabilidad ante terceros, ¿vale? Ahora que desde el ámbito de la gestión, pues una de las cosas no tan bonitas que nos toca a los gestores es gestionar también reclamaciones, por ejemplo, pues os puedo decir que en el día a día llegan muchas reclamaciones hacia el ámbito de las enfermeras, muchas. La mayoría de reclamaciones, por no decir el 99% de las reclamaciones, son reclamaciones que se contestan desde el ámbito administrativo y subsidiario patrimonial del servicio de salud al cual trabajas. Es decir, no llegan ni a la enfermera. La mayoría son cuestiones que se contestan desde el punto de vista de el procedimiento y de cómo se ha hecho la actuación. Es decir, derivar responsabilidad por una mala praxis al profesional, por una actuación que has hecho en el ámbito de tu actividad profesional, ¿no? Yo creo que luego José Luis seguro puede añadir, queriendo hacer el bien al paciente, que es lo que siempre hacemos, pues es muy difícil, ¿no? Con lo cual tenemos que quitarnos en primer lugar miedos, porque parece que asumir o el querer progresar, ¿no?, como profesión y decir, nos lleva a decir, voy a asumir más responsabilidades. No, yo de base ya tengo responsabilidades todos los días, aunque a veces no sea consciente de ellas. Y son responsabilidades propias, no derivables. Entonces es un punto de vista muy importante. Es decir, obtener una especialización no va a cambiar la responsabilidad que uno tenga. En segundo lugar, creo que tenemos que diferenciar lo que es especializarnos, que se han dado muchos motivos aquí, que creo que no hace falta dar más. Ya a lo largo de las anteriores intervenciones se ha mostrado claramente que tenemos un ámbito competencial propio que nos diferencia de otros campos y en el que además, por el contexto que está diciendo Eva, tenemos unas necesidades. Igual que los compañeros médicos han tenido esa capacidad, ¿no?, de mostrar que, como decía otro compañero médico que ahora está en esta comunidad, ¿no?, que ven los 10 minutos más interesantes de todas las especialidades, ¿no? A nosotros nos ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Oír en charlas que cuando vamos a un paciente pediátrico nos sentimos mal porque no me veo capacitado para atenderlos, quiere decir que tenemos un problema de equidad en la asistencia a la población que atendemos. El problema no lo tengo yo como profesional que no sé del paciente pediátrico. El problema es que el enfoque que estoy haciendo no es el correcto hacia lo que yo tengo que hacer. La enfermera que trabaja en urgencias y emergencias tiene que saber de urgencias y emergencias. La enfermera especialista en pediatría tiene que ser especialista en pediatría. Y tendremos ámbitos en los que sean comunes. Pero eso no quiere decir que una enfermera de pediatría, como acaba de decir Carmen, tenga que ser la que esté en la urgencia de pediatría. No. No creo que la especialista en pediatría tenga en su programa formativo capacitación suficiente para estar en un servicio de urgencias viendo solo urgencias. ¿Por qué? Porque su especialidad abarca desde la salud hasta la enfermedad, ¿no? Nosotros, en nuestro ámbito, abarcamos todo el rango de edad, desde el nacimiento hasta la senectud, hasta el fallecimiento, ¿no?, de los pacientes, de tal manera que no podemos decir yo no quiero saber del niño porque no me gusta. Porque cuando estás en un servicio de urgencias general que ves todo tipo de pacientes, pues por la puerta viene quien quiere, ¿no? Cuando tú vas a un Novimóvil no decides, el paciente el parto yo no quiero verlo, porque no me gusta, ¿no? O la reanimación, el lactante, la muerte súbita del lactante yo no quiero verlo, que vaya la unidad específica de pediatría. No es así, nuestro ámbito abarca todo.
Con lo cual, si nosotros somos deficitarios en formación en alguno de los ámbitos, el problema viene ahí, que nuestras formaciones no van orientadas a eso. La especialización que da, equidad. ¿Y a quién se la da? Al paciente. Porque el foco tiene que ir al paciente. Y creo que hay evidencia suficiente a nivel de reclamaciones del defensor del pueblo, de muchos estudios, ¿no?, que demuestran que el usuario, nuestro paciente, nuestro leitmotiv por lo que trabajamos, tiene que recibir la mejor asistencia por parte de los profesionales que le van a atender. Y si eso, la especialidad es la forma de unirlo, pues tendremos que luchar por ello. Porque estamos hablando de una especialización a base de posgrados, de máster, que no van a desaparecer, ¿no? Que habéis dicho, habéis hablado de una cosa muy interesante, ¿no?, de la posible intercolaboración entre las universidades y el ministerio, ¿no?, en las formaciones de especialistas. Me parece un modelo que, como hemos dicho, ya existe en otros países, es muy interesante, porque a veces, pues bueno, la sanidad pública no tiene la capacidad de obtener determinados recursos que a nivel universitario sí se puede contar con ellos, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que tenemos que formarnos de manera homogénea. Que no puede ser que sintamos que es que los compañeros del SEN de Cataluña tienen una formación de un nivel que tiene que ser diferente al de los compañeros de Osakidetza o al de los compañeros de mi servicio en Navarra. Si tenemos eso, y esa es nuestra realidad, no estamos haciéndolo bien. Ni los gestores, ni los que están más arriba de los gestores, porque al final nosotros gestionamos con lo que tenemos. Entonces, quien tiene que luchar porque el paciente obtenga lo mejor, tiene que luchar porque todos obtengamos la especialización adecuada para lo que hacemos. ¿Y cohabitaremos con otros especialistas? Por supuesto. ¿Y con los generalistas? Claro. Porque todos tenemos unas competencias transversales y luego unas específicas, como si los compañeros médicos de urgencias dicen que ahora no va a trabajar otro especialista que no sea el especialista de urgencias en la urgencia. Pues es imposible, porque se hacen interconsultas, porque viene alguien a reforzar, pero el que viene a ver consulta de trauma porque está acostumbrado a ver trauma, pues no se le posicionará a ver paciente crítico en la REA, porque se lo tendrá que ver el especialista en urgencias y en emergencias. Pues en nuestro ámbito yo creo que tiene que ser ese el foco en el que tenemos que poner, o sea, tiene que ser igual. Al profesional, que es tu pregunta, ¿qué es lo que hay que venderle? Hay que venderle la realidad de lo que tiene. Primero tiene que entender lo que somos y de lo que es responsable ya. No podemos decir es que me estás queriendo dar competencias que ya tienes. Es decir, el marco competencial de la enfermera en la urgencia y emergencia lo marcan los órganos colegiales. Y aquí tenemos representación de nuestro órgano colegial. Y es el que determina qué es lo que puede hacer una enfermera y lo que no puede hacer una enfermera. Todo lo que ese órgano colegial determina, pues es lo que está dentro de tu ámbito competencial. Las urgencias y las emergencias ya están en nuestro ámbito competencial. No hay que inventar nada nuevo. Lo que hay que inventar es, si tenemos enfermeras especialistas, qué es lo que van a hacer de diferente al generalista, qué es lo que podemos aportar al sistema en ese sentido. Y si lo primero que puede aportar al sistema es mayor equidad en el tratamiento, porque vamos a tener una formación especializada, tenemos ya de base que luchar por ello. Y son líneas diferentes, la especialización con la reclamación de derechos, con la remuneración, con la implantación estructural de las plazas en los diferentes servicios de salud. Es decir, al final se manejan desde diferentes ámbitos. Nosotros podemos ser especialistas y que mi comunidad no quiera implantar especialistas para una especialidad en un área. Pero yo quiero ser especialista. Y trabajaré en una plaza generalista y lucharé a posteriori para que esa plaza se convierta en especialista, ¿no? Pero primero que tenga la especialidad. Porque si no, desde luego estoy luchando por una especificidad que no puedo demostrar en lo que soy diferente, ¿no? Parece que todo vale. Y la realidad es que si hacemos un análisis no todo vale. Y no todo lo que hacemos es magnífico. Es decir, cuando desde el punto de vista de un discurso decimos no me siento cómodo cuando voy a un niño, no me siento cómodo cuando voy a un parto, porque me da igual, porque no vea el número suficiente, no lo estamos haciendo bien. No estoy simulando lo suficiente, no estoy rotando por centros de manera suficiente, ¿no? Cuando decimos por qué hay compañeros de emergencias que llevan un ECMO, pues porque me formo en una cuestión específica y se ha determinado que este sea el formato. ¿Y en otros lados va la enfermera perfusionista? Pues sí, pues irá. Pero la perfusionista te aseguro que no la forman en emergencias, ni en transporte, ni en fisiopatología del transporte, ni en las vibraciones de la ambulancia, ni en cómo lo que ocurre con el paciente cuando cojo baches yendo con el ECMO, porque en la UCI no se mueve el paciente. A eso le forman al que trabaja en emergencias. Entonces yo creo que tenemos que buscar nuestro ámbito de actuación, pensar en nuestra especialidad, en nuestra especificidad y que hay suficiente. Y luego hay una cosa básica, ¿no?, que ha dicho el compañero médico, ¿no? Es decir, tenemos una especialidad de medicina que cómo va a dudar en trabajar con una enfermera especialista a su lado. Porque eso lo que genera es equipo, genera compromiso con el paciente y aumenta la calidad asistencial. Se están generando unidades docentes en un ámbito que pueden ser multidisciplinares.
vamos a aprovechar el impulso y los empujes que se están dando en determinada situación, ¿no? Para luchar y remar en el mismo sentido y conseguir avanzar todos. Entonces, no es cuestión de avanzar a rebufo de nadie, sino entender que por fin alguien se ha dado cuenta que la urgencia y la emergencia es diferente al resto de especialidades. Y en nuestro ámbito de enfermería también lo es. Y eso yo creo que es el enfoque que hay que vender a nuestros profesionales de primeras y luego, por supuesto, a los órganos que tienen que encargarse, ¿no?, de crear una especialidad. Bueno, casi que has contestado la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar sobre el enfoque. Ya sabes que uno de los criterios que tenemos en el anexo que tenemos que rellenar para la especialidad, para solicitud de la especialidad, uno de ellos, que es importante, pone criterios y cómo se llevaría a cabo, quién puede ser, ¿no? ¿Quién debería? Desde tu punto de vista de experiencia en todos los ámbitos, tanto operativo como de gestión, ¿qué criterios, qué perfil competencial, qué características o qué criterios tendríamos para, por ejemplo, decir, oye, esa especialidad, hacemos especialistas a, ¿qué criterios? ¿Qué experiencia? ¿Qué años? ¿Qué formación? Está claro que cuanto más amplia se quiere hacer una especialidad, mayor posibilidad hay de hacer un cajón desastre, en el que seamos especialistas porque tenemos un título, pero realmente no seamos especialistas de nada, ¿no? Yo, que también he tenido la suerte de ser docente en la universidad y sigo siéndolo, siempre digo lo mismo: de aquí salís con un título que pone experto en, pero nadie vais a salir siendo expertos. Habrá muchos que ya sean expertos por su experiencia previa, porque la experiencia lo dan los años. Y yo siempre digo que el equivocarse muchas veces en una materia, gracias a Dios, ahora simulando, los que no hacíamos tanto a simulación, o han nacido incluso menos, pues con los propios pacientes, ¿no? Pero a día de hoy ya la seguridad clínica se basa en otras cuestiones, ¿no? Pero ahí es cuando se consigue ser realmente experto en algo, ¿no? De tal manera que desde luego que hay ámbitos claramente diferenciadores y aquí se han marcado, ¿no? ¿Qué criterios tenemos que poner? Pues va a depender exactamente de qué es lo que queremos. Si queremos hacer una especialidad de urgencias y emergencias, tendremos que marcar que nuestro ámbito va a ser ese. Y lo primero que tenemos que definir es qué es lo que hay. Desde luego hay un batiburrillo. Tú mismo has dicho, ¿no? Atención continuada, ¿no? Y lo que chirría, ¿no? Atención continuada con respecto a la urgencia. Y los compañeros médicos lo han vivido en primera persona. Es decir, en el que ha habido una clara separación de lo que era la especialidad de urgencias, a la cual se ha adherido la emergencia, de lo que es lo que se llama muchas veces mal llamada atención continuada. Y digo mal llamada porque hay que estar en un centro que supuestamente hace atención continuada para darse cuenta si el paciente viene a que le regules el tratamiento antihipertensivo o viene porque tiene una crisis hipertensiva. Entonces, la crisis hipertensiva no es atención continuada, es atención de urgencias. Y la atención continuada es que yo me venga a saber algo evolutivo que me controlan todos los días, ¿no? Entonces hay que separar. Y habrá ámbitos en los que tengamos que crear sistemas en los que tienen que coexistir ambas, ¿no? Pero primero hay que definir eso, qué es lo que queremos. Si yo intentamos crear una especialidad de médico-quirúrgica, ¿no? Como que está ahí parada y que eso es el borrador, ¿no?, de 2005 y una cuestión ahí, ¿qué ocurre? Que ahí entra todo, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que queremos con esa especialidad? ¿Qué es lo que quiere la administración con esa especialidad? Con esa especialidad lo que queremos es especificidad de desarrollo de puestos. Entonces yo compito para ser especialista de médico-quirúrgica desde el ámbito de haber trabajado en la medicina interna o en neumología toda mi vida, y ahora resulta que con esa especialidad me pasan a trabajar en oncohematología. Pues es evidente que seré muy especialista, pero cuando me pongan en esa unidad no sabré cómo hay que trabajar, ¿no? Con lo cual hay que ser específico. Si hacemos un cajón grande, pues tendremos problemas, porque habrá que meter a gente de muchos ámbitos y cuando lleguemos a lo específico, pues el paciente será el que sufra. Entonces yo creo que tenemos un ámbito muy definido, que es la urgencia y la emergencia. Entonces, en la urgencia y la emergencia, ¿quién tendrá que entrar? Pues quien tiene experiencia en urgencia y emergencia. Los criterios, pues los que se determinen, ¿no? O sea, las proposiciones se determinen desde estos ámbitos, pero desde luego, ¿no? Ya han marcado aquí criterios para trabajar en Osakidetza, ¿no? Grado de enfermería, 3-4 años de no sé cuántos, tal, y luego recomendable. Yo no he visto ahí cursos de, pues no sé, pues eso, de atención al paciente oncológico, o no he visto cursos de, no sé, manejo del distrés respiratorio agudo en la unidad de cuidados intensivos. He visto trauma grave, he visto soporte vital avanzado, he visto reanimación cardiopulmonar, he visto lo que vemos en urgencias y emergencias. Pues habrá que definir que los criterios son esos. O sea, acotar muy bien. Si hacemos algo amplio, tendremos un papel que pone que somos especialistas, pero desde luego especialistas no seremos y sobre todo el paciente no recibirá atención de un especialista. Bueno, la última pregunta en esta fase.
sería, se ha hablado aquí de los registros de enfermería en Andañi, ¿no? Y muchos profesionales dicen las dificultades que tenemos para manejar ese lenguaje en registros, en la práctica profesional. Además, sería para ti importante, por supuesto, los registros, entiendo que vas a decir que sí, pero un lenguaje más sencillo, un lenguaje más dirigido a la práctica profesional que nos permita luego definir porque siempre hemos dicho que atender a urgencias no es atender diagnósticos, tanto en médicos como en... Eso, ese enfoque, ¿cómo lo verías? Bueno, yo creo que para ahí, y esto es volvernos a la carrera, de dónde viene el diagnóstico enfermero y de dónde viene el lenguaje enfermero. Y la realidad triste es que venimos de adquirir lenguajes de ámbitos completamente diferentes al nuestro. Y la realidad es que al final resultados, intervenciones y sobre todo diagnósticos vienen marcados de ámbitos principalmente de muy lejanos en kilómetros a donde estamos, con lo cual muy lejanos en realidades de lo que hacemos en nuestro día a día. Es decir, al final la ANANDA viene marcada por quién viene marcada. Tenemos un Consejo Internacional de Enfermería por encima que gracias a Dios ya desarrolla lenguaje específico, pero nosotros desde luego tenemos que buscar lo que se enmarca en nuestro ámbito y tenemos que buscar la entidad propia. Es decir, yo creo que hay, porque si no se mezclan conceptos y parece que es que nosotros terminamos siendo técnicos de determinadas cuestiones, ¿no? Que otras profesiones las hacen con otra formación, cuando nosotros no somos técnicas, somos mucho más y tenemos una visión del paciente holística y del cuidado, que es nuestro ámbito de competencia, aunque en el ámbito de la urgencia y la emergencia, el cuidado, sobre todo en la situación crítica, es lo último a lo que se atiende, me refiero. Se atiende con el cuidado la situación crítica, pero a lo que estamos acostumbrados en otros ámbitos queda en un segundo lugar. ¿Tenemos que buscar la entidad en el lenguaje, en el registro? Sí. ¿Que puede ser común a determinadas cuestiones? Por supuesto. Que a veces es un sinsentido llamar a lo mismo de diferentes formas para pensar que de esa manera estamos buscando una entidad propia. Por supuesto. Decir que existe un desequilibrio en el volumen intravascular del paciente para querer hablar de hipovolemia, porque yo no puedo decir hipovolemia, pues es tener una visión cortoplacista ¿no? Y corta de mente me refiero porque no estamos pensando, eso no va en profesiones, ¿no? Es decir, tener que un soporte vital avanzado de enfermería, ¿no? Tener que decir que tengo un paciente con un dolor torácico típico y un electrocardiograma con una elevación de ST para decir quiero activar un código infarto, porque parece que código infarto va asociado a un síndrome coronario agudo, un diagnóstico puramente médico, pues yo creo que ya lo hemos ido superando en la patología de tiempo dependiente y nos hemos dado cuenta que el paciente tiene una necesidad con unos datos objetivos y eso implica que yo tengo que activar una serie de cuestiones, ¿no? Con lo cual, buscar nuestro campo propio desde el punto de vista del lenguaje y del registro, no creo que sea lo que puede impedir el desarrollo de una especialidad, ni creo que sea donde tenemos que buscar, donde nos tenemos que centrar. Porque el resto de compañeros que trabajan con nosotros en el día a día, en la práctica diaria, no se meten en eso. Es decir, mi compañero médico, si yo me acerco y le digo, el paciente de la cama 4 creo que se está chocando, no va a venir a decirme, tú no puedes decir que el paciente se está chocando. Tienes que decir que el paciente tiene una alteración en el gasto cardíaco, ¿no? ¿Me explico? Es decir, no lo va a hacer, ni lo va a hacer, ni yo lo voy a pensar de esa manera, ¿no? Con lo cual, al final tenemos que ir a la práctica y a la realidad, porque cuando nos difundimos o perdemos nuestra visión en estos puntos, al final lo que ocurre es que no ponemos el foco en lo que tenemos que hacer. Y es que la capacitación en puntos claves tiene que ser clara y compartida. Tenemos que saber trabajar en equipo una parada cardíaca con mi compañero médico o saber que cómo tengo que trabajar solo si estoy solo, sin tener miedos a tengo que buscar ¿no? algo mío, ¿no? Inventar algo nuevo cuando en realidad, pues bueno, sintomatología, signos, síntomas, es el lenguaje universal, ¿no? Entonces, bueno, Muy bien, pues mi opinión muchas personal, gracias. Sí. Bueno, pues nada, tenemos a José Luis Cobos Serrano, que es vicepresidente tercero del Consejo General de Enfermería y, si no me equivoco, secretario del Consejo Internacional de Enfermería, ¿no? ¿Es así? Bueno, ahora lo cuentas. Bueno, va a hacer una presentación y luego ya le hacemos las preguntas. Bueno, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. También agradecer a
al Colegio de Enfermería, a María José y a Ignacio, que están aquí con nosotros, y bueno, a vosotros por poder sacar este tiempo de estar aquí juntos. Yo creo que, como siempre suelo decir, es muy bueno hablar de nuestras cosas, porque tenemos que crear estos espacios de debate y de discusión. A mí me gustaría que también intervinierais vosotros. Voy a intentar ser rápido en lo que os traía, porque más que nada no tengo la varita mágica para dar las soluciones hoy, pero sí quería que reflexionáramos juntos, porque, mirad, dos cosas me gustaría decir desde el principio. Nadie cuestiona a día de hoy la especificidad que tiene una enfermera en el área de urgencias y emergencias. De hecho, lo sabéis perfectamente, muchas comunidades autónomas, muchos servicios regionales de salud ponen un requisito para trabajar en esas áreas y te piden una formación complementaria. Por lo tanto, desde el punto de vista incluso político y administrativo, la administración está reconociendo que hay algo que diferencia a quien va a trabajar en ese área. La profesión no discute que una enfermera, cuando tiene que ir a trabajar a cuidados intensivos con el paciente crítico o en una urgencia con un paciente crítico o una emergencia con un paciente complejo también y crítico, tenga que tener una formación más específica, sobre todo porque cuando le toca a uno dice, madre mía, la que me ha caído encima. Por lo tanto, esa premisa la tenemos que tener. Ya hay concienciación de que algo hay que hacer para reconocer que en ese área se necesita una formación específica. Y esto vale para cualquier disciplina también, que también ha pasado a los médicos. Hombre, yo espero que no tardemos 40 años, sí, porque si no, alguna se nos va a poner muy nerviosa. Pero también tenemos que estar preparados para ello. Entonces, lo que sí me gustaría es que reflexionáramos cómo tenemos que hacerlo. O sea, yo creo, y si me perdonáis, o sea, no preguntéis más si es necesario o no. Si, o sea, ya lo sabemos que es necesario. La clave ahora es cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos ese reconocimiento para que un profesional con estas características ocupe ese puesto de trabajo? Y mirad, yo creo que la clave está en hablar de competencias. Porque eso es lo que diferencia el que un profesional pueda hacer una cosa u otra. Es decir, que la clave está en definir qué es lo que tiene que hacer un profesional en un determinado área. Estamos hablando, por ejemplo, en las urgencias y emergencias. ¿Qué competencias tiene que tener ese profesional para que diferencie la actividad profesional? Y así evitaremos discusiones incluso internas. Esto es de familiar y comunitaria, esto es el de pediatría, esto es, que no lo sé de quién tiene que ser. Lo que tengo que definir es qué es lo que tiene que hacer ese profesional en ese área de trabajo. Mirad, para que me entendáis con un ejemplo muy tonto y muy sencillo. Tonto, no quiero llamar tonto a nadie, pero entre ¿quién opera una hernia discal? ¿Un traumatólogo? ¿Un neurocirujano? Depende, y lo pueden operar incluso legalmente, ya si nos ponemos incluso, ¿esto lo puedo hacer yo o no lo puedo hacer? La discusión que estabais con el PLAS y demás, que estaba atento durante toda la mañana y me ha venido además muy bien para algunas cosas. Si definimos qué competencia tiene que tener el profesional para operar una hernia discal, el que tenga la competencia. Si hay dos que la tienen, perfecto. Eso va a pasar, incluso los compañeros de medicina han hecho un espacio troncal en el diseño que hay actualmente de la nueva especialidad junto con familiar y comunitaria. ¿Por qué? Porque comparten competencias. La clave está en compartir competencias. Y de hecho, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que siempre hemos abogado un poco a ella, que es el marco legal que hoy en día tenemos, sea bueno o malo es el que hay, ya en su preámbulo lo dice, hay espacios compartidos. Y ya no solo dentro de nuestra profesión, sino nosotros con los médicos con nosotros, tenemos que acostumbrarnos. Esto no son unos espacios estancos. Entonces, yo creo que nos viene muy bien, os quería poner estas viñetas porque todo depende desde el punto de vista que lo queramos ver. Y voy a ir reflexionando todo el rato en cómo ponemos en marcha esta especificidad, y fijaros que no estoy diciendo especialidad, especificidad de la competencia profesional en vuestras áreas de trabajo. Pues para mí la clave está en tener una vista de pájaro, es decir, a mí siempre me gusta ver las cosas desde muy arriba.
porque si no nos vamos a confundir. Como estáis viendo en el resto de las viñetas, va a depender si el que lo está mirando es el gestor, si el que lo está mirando es el que está en el día a día o el docente. Os traigo esto, que es el cuadro que hemos hecho, que ciertamente estoy en la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermería, y hicimos un trabajo hace años ya para definir un marco que podía ser un referente, no quiere decir nada más, sino que es un referente a nivel mundial de los distintos perfiles que puede haber dentro del área de la enfermería. Fijaros, por ir un poco rápido para no entretenerme, aquí tendríamos lo que sería la enfermera generalista, eso que llaman en muchos países la enfermera registrada. En estos momentos, pues nuestra enfermera universitaria, en la mayoría de los países, no en todos. Y luego tenemos por debajo unos técnicos o unos auxiliares. No queráis hacer un símil con nuestra realidad porque no es exactamente igual, pero bueno, si quisiéramos asemejarlo, nuestros TCAE serían estos auxiliares que no tienen responsabilidad, que no tienen autonomía profesional, dependen un poco de alguien que está marcando ese plan de actuación, plan de cuidado, no como plan de cuidados que entendemos a nivel metodológico, sino los cuidados que hay que prestar. Tenemos unos técnicos que aquí no existen como tal, los técnicos de cuidados. En algunos se intentó, sabéis algunos históricamente que querían hacer los técnicos de planta y demás. Se ha quedado en algunas áreas como técnico de rayos, técnico de laboratorio. ¿Vale? Podríamos asemejarlo un poquito ahí. Es una formación un poquito más superior, en nuestro caso, pues en esa formación profesional de ciclo superior. Y luego tenemos, a nivel internacional, insisto, una formación superior que son los especialistas. Una formación que va pues desde 3 meses, 6 meses, 1 año, que lo que hace el profesional es avanzar en un determinado área concreto. ¿Es nuestra especialidad? No exactamente, porque nosotros tenemos mucha más autonomía profesional. Fijaros, en las que realmente están implantadas, luego podríamos comentar esto, una matrona, ¿no? Pues toma decisiones. Una matrona sí que puede determinar un ingreso, incluso puede determinar un alta. Es decir, que antes estabais cuestionando administrativamente por qué no se puede incorporar un alta desde enfermería en cualquier otro sitio, ¿no? Si podemos estar preparados. Bueno, no quiero entrar en mucho debate, os lo dejo a vosotros. Y existe la enfermera de práctica avanzada, que tiene mucha más autonomía, tiene incorporadas unas competencias. En muchos países el tema de la prescripción de medicamentos, nosotros lo hemos incorporado también para la generalista. ¿Es nuestra enfermera especialista? Hombre, tampoco es exactamente, ¿vale? Yo diría que estamos ahí a caballo entre una y otra. Pero bueno, este es el panorama general. Tenéis un documento ahí que podéis capturar el QR para avanzar un poco, o sea, profundizar un poco en lo que es la enfermería de práctica avanzada, para que entendáis, porque he visto por ahí en alguna diapositiva, aunque no se ha nombrado, la enfermera de práctica avanzada. ¿Tenemos que optar por una enfermera de práctica avanzada en urgencia y emergencia? Bueno, es una opción, ¿vale? Yo voy a ir poniendo opciones encima de la mesa. Este es el panorama que tenemos a nivel educativo, que no me voy a entretener porque todos lo conocemos. Tenemos el grado, tenemos la especialización vía residencia, igual que tienen los médicos. Sea bueno, sea malo, Carmen, yo lo siento mucho. A lo mejor queremos que sea universitaria en la universidad, pero a día de hoy es un sistema residencial que la administración te hace un contrato durante 2 años para que tú te formes. Que además yo cuando cuento esto a nivel internacional, dicen, no, pero será la enfermera la que paga por su formación. No, en España te pagamos por formarte durante 2 años, nosotros, los médicos 5, 4. Es decir, que tenemos un sistema que es envidiable en muchos sentidos. Tendrá sus defectos, pero es el que hay a día de hoy. ¿Nos vale? Si no nos vale, pues lo tiramos. Si esto con borrar y hacer un nuevo Real Decreto que diga otra cosa, pues podríamos hacerlo. Y luego tenemos los másteres. Habéis hablado de ello, títulos propios, títulos oficiales. Pero la norma incluso dice una cosa, que cuando existe una especialidad no se puede hacer un máster habilitante, profesionalizante en ese área. Es decir, que si optamos porque, y voy a cosas concretas, que enfermería de urgencias sea una especialidad, no puede haber másteres de urgencias, ¿vale? Ambas vías, que eso tampoco lo sabe mucha gente, dan acceso a la tesis doctoral. Uno
que haga una residencia y haga una especialidad, puede directamente acceder al doctorado. La universidad tiene que cumplir una serie de requisitos, pero la normativa lo permite. Bueno, este es el panorama que tenemos, que venimos de unas áreas de especialización que, fijaros, ya hablaba en el año 87 de cuidados especiales, o sea que incluso se reconoció en su día, para los que no lo sepáis en el tiempo, que en el año 87 se reconocía esa especialidad. Es más, que anteriormente a esa había otras especialidades en los años 70 que hablaba de una serie de áreas. Eso ha confundido mucho, porque de esa luego se derivó a una especialidad que se llama médico-quirúrgica y eso ahí sí que es un cajón de desastre. El caso es que la ley sí que permite crear nuevas especialidades y decir cuáles son las especialidades que queremos crear. ¿Cómo se hace esto? Pues quien lo tiene que decidir es el gobierno. El gobierno, cuando decimos el gobierno, es que tiene que hacer un real decreto. Si fuera el Parlamento, tiene que ser una ley. Eso tiene sus trámites, eso hay que saberlo a nivel político de cómo hay que negociar las cosas. Por lo tanto, el primero que se tiene que convencer es el gobierno, en este caso el Ministerio de Sanidad. Y lo pueden proponer, bueno, pues una serie de organizaciones, podemos estar impulsándolo, podemos estar de acuerdo. Hay un real decreto que establece las bases, como sabéis, del año 2005. Y hay algo importante, y es que cuando se crea un puesto de trabajo de especialista, solo el especialista lo puede ocupar y además no puede ocupar otro puesto. Y si se va de vacaciones, está de baja, quien lo tiene que ocupar, le tiene que cubrir, es un especialista. Y ahí la administración ya levanta la mano y dice, uy, esto es un problema. Porque acotamos a que, ¿qué hago si no tengo especialistas? Pero la ley me obliga a que yo lo tenga. ¿Vale? Luego ya sabemos cuál es la realidad asistencial, pero también lo tenéis que saber. Y os pongo también casos, para que veáis que yo no es que esté en contra ni a favor, pero yo os pongo las realidades. Hace poco vino una enfermera que ya, bueno, pues le habían otorgado su plaza en una especialidad y dice, ay, pero es que yo ahora en los traslados me quería ir a atención primaria. No, perdona, pero es que tú tienes un puesto de especialista y ya no te puedes ir. Ay, eso no lo sabía yo, claro. Es que cuando tú estás ocupando ese puesto, ya no te puedes ir de ahí. Y está mal decirlo, ¿no? Pero te tienes que jubilar en ese puesto, ¿vale? Bueno, pues todas esas realidades las tenemos que conocer. Como digo, tenemos esa especialidad que desde ya os digo que las conversaciones que estamos teniendo es que desechemos la especialidad de cuidados médico-quirúrgicos y todo el mundo está convencido. Creo que la profesión dice que esto sirve, la administración también. Entonces, ¿qué solución es la que estamos buscando? Vamos a ver qué salida les damos. Fijaros que en esa se creó su comisión de la especialidad, hizo un programa formativo, hizo varios, pero hizo un programa formativo que duraba 3 años, porque nadie dice que tenga que durar 2, ¿eh? Ninguna norma existe para que una especialidad tenga que durar 2 años. Puede durar 3. Y se propuso que fuera de distintas áreas. Y fijaros que había un área concreta que era cuidados a pacientes críticos y de urgencias y emergencias. Lo digo por aquellos que a lo mejor se están cuestionando. ¿Tenemos que ir juntos en una misma especialidad? Hombre, pues ya se había planteado, ¿eh? Y ya hay programa formativo, incluso con todo el listado de competencias y todo eso. El experimento ya está hecho y en algunos países existe. Por lo tanto, ¿puede ser una posibilidad? Puede ser una posibilidad. Y os diré que actualmente la Administración está viendo con buenos ojos que sea una especialidad conjunta. Quizás por algo de lo que yo he dicho anteriormente, pues puede ser, no digo que no. Digo lo de los puestos de trabajo, que también hay que mirarlo. Pero puede ser una posibilidad. La realidad que tenemos hoy es esta en cuanto al número de plazas. ¿Responde a la realidad asistencial que deberíamos tener? Pues a lo mejor no. Fijaros, aquí, si no me equivoco, País Vasco, en el ámbito de geriatría, 2 plazas de residente. 2 plazas. Y habéis dicho esta mañana la cantidad de pacientes crónicos que tenemos, una serie de experiencias que estáis contando. 2 plazas de geriatría para todo el País Vasco. Bueno, no voy a cuestionar yo ahora cuántos tienen que ser o no, pero es el panorama que hay. Es cierto que en algunas áreas, ahí veis la gráfica, la que más se eleva es familiar y comunitaria,
bueno, pues está generando un movimiento y hay una estrategia específica. Lo cierto es que tenemos ya casi 70.000 enfermeras y enfermeros con título de especialista, sea de un área o de otro, ¿vale? 70.000. Yo se lo he dicho a varios ministros ya, y a la última ministra igual. Esto es un fraude. Esto es un fraude. Estamos gastando un montón de dinero en hacer a unos profesionales muy expertos, muy especialistas, tienen su título y luego lo desaprovechamos. Están trabajando de enfermeros generalistas. Esto no puede ser. O sea, tenemos que ser conscientes de que vamos a aprovecharnos de esa competencia profesional que tienen expertos. Lo quiero decir porque no vaya a ser que creemos la especialidad. Ya tengo mi título, vale, ¿y ahora? No, pues no creamos el puesto de trabajo, es decir, hay otra serie de cosas. El último decreto que hay que establece qué hay que hacer para crear una especialidad, apuntaba Carmen algunas cosas, es del año 22. Una cosa que no se ha dicho, importante, si hay una propuesta encima de la mesa, se pasa a estudio y se tumba, porque las comunidades autónomas no lo aprueban, el Consejo Interterritorial, y si eso no pasa, el Ministerio va a decir que no, aunque es el Gobierno, he dicho, durante 5 años estamos en el desierto. No se puede plantear nuevamente una especialidad. Por lo tanto, pensarlo muy bien. Cuándo poner encima de la mesa ese programa y cómo ponerlo. Lo de vamos solos, vamos juntos en una especialidad, pues todo eso hay que comentar. Esto es lo que os comentaba de la imposibilidad de que haya un máster con una especialidad. Y lo último que quiero comentar ya, para no alargarme más, que mucha gente no conoce, es que nosotros, como organización colegial, trabajamos con el Ministerio hace años en que era cierto que nuestro perfil no es como el de los médicos, ni siquiera a nivel internacional, de que toda la enfermería fuera especialista. No existe en ningún país del mundo, os tengo que decir. Conviven enfermeras generalistas y enfermeras especialistas. Pero es cierto que nuestro sistema de especialización, con un sistema de residencia, 2 años, contrato, todo lo que sabemos, es muy complejo y no todo tiene que ser especialidad. No todo puede pasar por un sistema de residencia, porque primero el sistema no lo sostiene. O sea, eso tenemos que ser realistas. Que tenemos que reconocer una especificidad, una competencia específica, cierto. Pues, ¿qué hicimos? Junto con el gobierno al final aprobó un Real Decreto que se llama de Diplomas de Acreditación y Acreditación Avanzada, que es para áreas donde ni es una enfermera generalista, ni es una especialista, sino que sería algo intermedio donde reconociéramos ámbitos donde la enfermera pudiera tener un título que le reconociera y que además le diera puntos o como lo queramos llamar para un determinado puesto de trabajo. Es decir, que sirva como mérito para ese puesto de trabajo. ¿Qué puede encajar aquí? Pues os digo ejemplos de lo que está encima de la mesa ahora mismo. Antes que habéis dicho algunos dicen los bomberos, los bombistas, los perfusionistas, pues están dentro de este concepto de diploma de acreditación. La enfermera educadora en diabetes, por ejemplo. Es decir, hay áreas que podríamos pensar que se pueden desarrollar con un diploma de acreditación o acreditación avanzada, que puede ser con el nivel de máster, Es decir, que estamos encajando un poco estas piezas formativas. Lo digo para que pensemos que no hay un único camino. No estoy diciendo que urgencia y emergencia tenga que ser un diploma de acreditación o acreditación avanzada, pero que sepamos que hay otros caminos también. Bueno, hay uno ya publicado, que es el de cuidados paliativos y además es conjunto, es multidisciplinar, pueden acceder los médicos, las enfermeras. Entonces, con todo esto, y ya acabo, aquí está la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, tenemos unas enfermeras de cuidados generales, tenemos enfermeras que tienen su título de máster, sea oficial, sea propio y demás, con título de experto. Hay enfermeras que ya somos doctores, además, encima hemos llegado al máximo grado académico. Tenemos enfermeras especialistas, algo que no he comentado, pero existe también la superespecialización con áreas de capacitación específica, que tendríamos que pensar qué áreas de capacitación específica podrían existir. Tenemos los diplomas de acreditación y acreditación avanzada. Tenemos luego enfermera gestora de casos, luego vienen los champiñones, como digo yo,
Cada comunidad autónoma empieza a sacar figuras por ahí que no están reguladas en ningún sitio, como por ejemplo la enfermera de práctica avanzada. No existe ninguna regulación. Dice, no, yo es que soy enfermera de práctica avanzada. Muy bien, que además yo soy un defensor de la enfermera de práctica avanzada. Pero, ¿eso qué es? ¿Dónde está regulado? Porque hay hospitales que además, y encima están pagando por ello, y más que a un especialista, que bueno, eso es otro debate. Pero cuando tú sales de ese hospital, y pasa en una determinada comunidad autónoma, que no voy a decir cuál, si se va a otra comunidad autónoma y llega y dice, no, es que yo soy enfermera de práctica avanzada, dice, pues muy bien, siéntate ahí con el resto, porque no sirve para nada. Entonces, pensemos, si eso tiene que ser así, no digo que no, vamos a regularlo y vamos a establecer cuál tiene que ser la salida. Bueno, yo como digo, y permitidme ya esta broma final, al final estos son piezas del puzzle. Estamos intentando a ver cómo encajan esas piezas del puzzle, nos enfadamos, decimos esto no vale, al final tiramos la toalla. Yo creo que hay que ser creativo, hay que ser creativo, porque parece que pensamos siempre en un único camino. Yo os he puesto muchos caminos encima de la mesa y tenemos que pensar en la profesión, seguir en ese globo, en el globo aerostático, mirando toda la profesión y mirando todo el sistema sanitario, no solo vuestro hueco. ¿Cómo queremos que encajen las piezas de nuestra profesión en todo el sistema sanitario? Yo estoy convencido que al final encontraremos la solución y seguramente buscaremos el mejor camino para que encaje. A lo mejor no todo el mundo estará conforme, no todo el mundo estará a gusto, pero yo estoy convencido que encajará la pieza. Así que nada más. Pues nada, pues muchas gracias, Luis. Bueno, pues se abre el debate que puede ser entre nosotros, de ahí para acá preferiblemente. Y ya a colación de lo que has comentado, sí que tenía una pregunta para ti, que era una de las cosas que se preguntan mucho, y hoy nos lo han preguntado a la Sociedad de Enfermería de Urgencias y Emergencias, es dentro de la emergencia está como muy claro, ¿no? Nadie cuestiona que todos tienen que ser especialistas. ¿Verías posible o crees que sería necesario o podría convivir generalista, especialista en una misma unidad de urgencias, emergencia, cuidados críticos? ¿Lo verías útil? ¿Lo verías...? Vuelvo a insistir en que la clave está en las competencias profesionales. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profesional en donde esté? Habéis hablado de diferentes especialidades, incluso porque el sistema necesita dar respuesta a una situación que está presentando la población de que acude al hospital y es una cuestión administrativa, que no va al centro de salud porque hay retrasos, hay lo que sea, y se va al hospital. ¿Qué diferencia hay entre la atención que tiene que hacer? O sea, el paciente es el mismo. Lo que pasa es que ha decidido que en vez de irse al centro de salud, se va a la urgencia. ¿Puede convivir entonces una enfermera especialista? Mira, antes tú has comentado algunas experiencias, yo también he conocido experiencias de lo que llaman voz rápido en algunos sitios, donde lo que hacen es montar una consulta de enfermería en la urgencia del hospital, que es lo mismo que si estuviéramos en el centro de salud. ¿Esa enfermera qué competencias tiene que desarrollar? Si son las de una enfermera generalista, puede convivir. Una enfermera que está en una unidad de observación en la urgencia, que está esperando el paciente para que vaya a la planta y que hace lo mismo, está en un periodo, incluso hay situaciones intermedias que los hemos sacado de donde está la urgencia casi vital y está esperando simplemente cama y le estoy cambiando suero. ¿Qué diferencia hay entre la que está en la planta? Por lo tanto, si las competencias, insisto mucho en esto, son las mismas, yo perfectamente lo veo que pueden convivir. Ahora, la clave está en definir. En aquel momento en el que yo defina, por ejemplo, si decimos para la emergencia, el que tiene que estar en una ambulancia, el que tiene que estar en cualquier ámbito súper especializado y tiene todas estas competencias, solo un especialista puede ocupar ese puesto. O sea, eso también hay que tenerlo claro. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, se abre el turno de palabra. Si alguien quiere comentar, decir algo, la compañera. Molina, yo soy especialista en enfermería familiar y comunitaria, se han hablado aquí muchas de las especialidades y quiero resaltar que la especialidad no es algo que surge así de la nada. O sea, para ser especialista hay que pasar un examen e ir, que muchas veces
no se saca ni en un año ni en dos, que supone sacrificarte a nivel laboral, seguramente igual muchas veces dejando de trabajar para estudiarlo. Y luego esos 2 años, quiero resaltar que no puntúan como experiencia laboral en las bolsas de trabajo, no puntúan para las OPEs y no puntúan para la carrera profesional. Eso, si después no se crea un espacio para esos profesionales, acabamos estando como en desventaja. O sea, una vez que acabas la especialidad, estás compitiendo con enfermeras generalistas que no se han especializado, pero tienen más puntos de experiencia que tú, con lo cual van a acceder a un puesto, en mi caso, por ejemplo, de centro de salud, pero seguramente pase con urgencias, en el que no... O sea, van a tener prioridad ellas respecto a ti. Yo ahora en mi trabajo, yo trabajo en consejo sanitario, que también está un poco invisibilizado, y yo utilizo muchísimas cosas que he aprendido en la especialidad en mi puesto de trabajo, pero trabajo de generalista. Entonces, un sacrificio que supone sacarte un examen, de ese examen, que no es un examen MIR, que casi no hay plazas, llegar a la especialidad, muchas veces irte de tu ciudad a formarte a otro sitio porque en tu ciudad no hay hueco. Si después eso se deja, como se dijo antes también, los puestos de especialista como, bueno, eso es un plan B. A ver, un plan B que yo creo que se debe priorizar. Y yo creo que también hay que saber convivir, sobre todo al principio, gente que no es especialista con los especialistas, porque al principio no hay suficientes especialistas para cubrir todos los puestos tan especializados. Entonces, si en una ambulancia enfermerizada tiene que haber sí o sí especialistas, pero hay 4 especialistas y hay 20 ambulancias especializadas, pues van a tener que convivir entre ellos. Y si se generan debates de aquí viene la especialita, que esto ocurre, o sea, no me lo estoy inventando, o aquí vienen estas que creen que saben más por tenerle ir, y yo aquí llevo 20 años, fíjate, lo que acaba pasando es lo que está pasando en enfermería familiar y comunitaria, que te sacan la especialidad, pero hay 4 puestos en una OSI y acabas utilizando tu formación en un puesto de generalista. Pues el más cercano a los políticos creo que es José Luis. Vamos. Así que habrá que meter caña. Yo, como han dicho mis antecesores, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir que no puedo decir otra cosa, y lo he dicho yo, es un fraude lo que hay actualmente. Se lo estamos haciendo ver a la administración. Sí que han cambiado algunas cositas, se van cambiando. El tema ese del reconocimiento del tiempo trabajado y demás se está cambiando, y me consta que en algunos sitios se está computando. Entonces, yo creo que hay que seguir y es bueno que pongáis encima de la mesa las realidades que os encontréis. Sí me preocupa una cosa que has dicho y es la parte interna de la profesión, ¿no? Lo que hay entre nosotros. Yo estoy cansado ya de ese tipo de cosas de, mira, yo llevo aquí 20 años y ahora vienes tú de listilla. Yo creo que tenemos que ser conscientes, vuelvo a insistir, somos profesionales todos y lo que tenemos que poner en cuál es el beneficio que vamos a aportar al paciente, vamos a aportar entre todos y dejémonos ya de cosas que son incluso de niños, diría yo. ¿Quién más? Igual es meterse en otro... por los médicos, en su sistema de formación, el sistema español, se basa mucho en que todos los médicos en formación trabajan y quitan un montón de trabajo al sistema y aportan un montón. Yo no veo un sistema de urgencias sostenido sin MIRES. Tendría que contratar bastantes más médicos. O sea que le sale caro al sistema, le sale barato. Yo creo que le sale barato. Sinceramente. Lo que pasa es que en enfermería igual no hay eso, no existe eso porque no existe suficiente volumen de gente en formación, tampoco. ¿Es bueno, es malo? No sé, yo creo que se forman bastante bien. Yo he trabajado con gente no formada en urgencias y gente formada y noto la diferencia. Yo no sé, y si pasa eso de familia a urgencias, pues creo que todavía mejorará más. Ya está. Bueno, yo creo que el compañero lo puede decir mejor que yo, pero yo creo que el abogar eso como una ventaja, me refiero, para intentar decir que sale barato, es ahondar en el fraude. O sea, la realidad es que el especialista se tiene que formar con el adjunto. O sea, el especialista tiene que tener unas plazas y no podemos sostener un sistema a base de nuestros especialistas. Entonces, lo difícil es llegar al equilibrio económico, ¿no? Entre una cuestión y la otra, ¿no?
Pero utilizar como argumento que para que salga una especialidad adelante va a salir barato por el hecho de que vas a tener que cubrir plantilla con residentes, creo que es que ni eso se puede utilizar como tal, y aunque sea por desgracia una realidad, es parte del fraude de lo que hay. Entonces, yo creo que lo que hay que sacar desde el punto de vista económico es lo que supone realmente la formación de los especialistas. Es decir, si alguien cree que por ser especialista su capacidad, o sea, su ganancia en neto mensual va a suponer una diferencia clara con respecto a lo que está ganando ahora, solo tenéis que ver las tablas salariales de las diferentes comunidades. Es decir, la diferencia entre una enfermera especialista y no especialista con carácter global son aproximadamente unos 180 euros brutos mensuales de diferencia. Es decir, que claramente la cuestión económica desde el punto de vista del profesional que eres ser especialista, no hay una búsqueda detrás economicista. Porque si hubiera una diferencia de 1.000 euros mensuales, pues podríamos decir que es que la búsqueda es la ganancia, pero no lo es. Y esto es lo que tenemos que utilizar como un argumento más aún. Es decir, estamos intentando aumentar la seguridad de nuestro paciente y mejorar la calidad de lo que estamos haciendo. Claro, ¿qué ocurre? Que en las fases iniciales, cuando se va a la acreditación de los que ya trabajan actualmente como especialistas sin serlos, ¿no? Y en la medicina se está viendo, pues claro, por poco que sea la diferencia económica, si tú todas las plazas las cambias de categoría, eso en el global supone mucho, ¿no? 70.000 enfermeros especialistas, ¿no? Creo que ha puesto José Luis en la radiografía, digo que es una buena radiografía, ¿no? Que quería referirme, suponen 125 millones de euros anuales de diferencia en la presupuestación de pago de capítulo 1 de profesionales. Lo que hay que ver es eso que es en el global de lo que tenemos, ¿no? Y a raíz de ahí es cuando negocias si realmente todas las plazas tienen que ser de especialistas o no tienen que ser de especialistas. Nos vamos al plano economicista. Pero vender en el plano economicista como argumento para sacar o no adelante una especialidad, creo que es que nos vayamos a un plano que no debe ser, ¿no? Y lo digo por lo de ser baratos o ser caros. No nos planteamos cuando se pone una prótesis de cadera a un señor de 98 años que se ha caído en su casa y que tiene una demencia con un GDS6, lo que cuesta la prótesis de cadera. Se le pone. O al marcapasos, ¿no? Aquí en nuestro modelo de sistema. Entonces, plantear lo que cuesta la formación de un especialista y que eso se utilice como criterio para no formar especialistas, me parece que es un poco... y vuelvo a decir, es una opinión personal, ¿eh? Me parece que es un poco, que es una argumentación no idónea, ¿no? Aunque sí tenga que ser realista, ¿no? La visión que tenemos que hacer del dinero. Pero creo que tenemos que ir por otros lados, no el decir si somos baratos o caros, si nos íbamos a atender mejor o peor, ¿no? Primero agradecer una mesa muy interesante, la verdad. Yo, a raíz de todo lo que estamos hablando, de pues surgir una nueva especialidad, ¿no? De urgencias y emergencias, me gustaría preguntarle a la adjunta de enfermería de emergencias, ¿cómo crees que se podría implementar, ¿no? Imagínate, estamos ya a todas estas nuevas incorporaciones, ¿no? En la especialidad, ¿cómo implementaríais esto en los servicios de emergencias? Teniendo en cuenta de todo lo que hemos hablado, ¿no? También nuestros espacios, nosotros tenemos residentes ya de medicina, futuros residentes que vendrán de urgencias y emergencias de medicina, también rotan técnicos. ¿Cómo implementaríais vosotros a la enfermería de urgencias y emergencias? Gracias. Gracias, Olga. Efectivamente, no hay una solución sencilla, ¿no? Encima nuestros habitáculos son reducidos. En el centro coordinador igual podríamos compartir más espacios, pero tendríamos que definir el número que podríamos ser capaces de rotar, ¿no? De especialistas que podrían ser capaces de rotar. También te digo que rotan un montón de especialidades que igual tenemos que empezar a definir quiénes tienen que rotar y priorizar, desde luego, si hubiera en un futuro la especialidad, pues tendrían que rotar los especialistas, ¿no? Además es que muchas personas con talento que les gusta la emergencia no asumen esa incorporación a la emergencia precisamente por el miedo que les da el incorporarse a asumir unas responsabilidades sin esa curva de aprendizaje, sin esas destrezas bien definidas que les cuesta coger, ¿no? Y esto proporcionaría una rotación de 2 años o de las que se considere
por los distintos ámbitos de la emergencia, incorporándolas en el quehacer diario de las organizaciones, ¿no? Y además también serviría, bien sabes tú que cada vez que haces un curso lo que haces tú es actualizarte. O sea, cuando tú vas a tutorizar a una de esas personas, tú misma te estás actualizando, te estás entrenando y estás refrescando esos conocimientos, ¿no? O sea, que al final revierte también en la organización. Yo creo que tendríamos que medir cuántas personas podríamos asumir en buenas condiciones, en condiciones óptimas, pero tendríamos que... Y la verdad es que en este sentido los compañeros de medicina están haciendo el camino, ¿no? O sea, fíjate que ha costado hasta... hemos ido a registrar a los centros sanitarios, como somos tan especiales, hemos ido a hacer el registro, ¿verdad, Antonio? Y cada organización, cada comunidad tenía registrado de una manera diferente, porque estamos... Es lo que os quería de la cultura, ¿no? Estamos en un ámbito bastante hospitalario todo el tiempo, bastante médico-centrista. Y entonces, hasta en el registro, estaban registradas en algunas comunidades las matrículas de los vehículos, porque no éramos centro sanitario, no estábamos considerados como centro sanitario, no se consideraba que los centros coordinadores hacían asistencia, no estábamos registrados. Entonces, en este ámbito ha hecho mucho camino ya y nos tendríamos que aprovechar de ello, ¿no? La especialidad médica, ¿no? Caminar conjuntamente y ver, es lo que decía de la visibilización, al final, si vertebras esto en una especialidad y las integras, te das cuenta de, ahí va, pues es que, bueno, es que es tan grave como que gestores, creo que de todo tipo, ¿no? Que nos... políticos que nos lideran, preguntar por qué queremos una farmacia en emergencias, si somos meros trasladadores de pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabajo tenemos que hacer? Y esto sirve cuando, no, mire, es que hay una especialidad, vamos a registrarnos, somos una unidad asistencial, nos vamos a registrar así, entran los especialistas, los trabajadores de los centros coordinadores de las distintas categorías como especialistas de la organización. Entonces, es tan importante esto simplemente ya ponerlo sobre la mesa, ¿no? Escribirlo. Y luego ya, efectivamente, tenemos que hacer el camino de cuál es el programa oficial de la especialidad, qué dominios tenemos y competencias, como decía José Luis, y luego cuántos podemos asumir dentro de nuestras limitaciones y entendiendo que cada comunidad es muy diferente y tiene distintas realidades, ¿no? ¿Cuántos podemos asumir? Pues gracias. Pues vamos a finalizar más que nada porque vamos retrasados desde el principio y no... Ah, perdón. Va, una más. Bueno, como antes he comentado y habéis dicho, me ha gustado lo que ha dicho de Navarra. Yo creo que es poner el foco en el paciente, ¿no? Entonces, mi duda es, desde con el tiempo que vas viendo, es que cuando yo acabé la carrera y quería trabajar en la UCI, para trabajar en la UCI tenías que hacer un máster o tenías que hacer un experto, si no, no podías entrar. Si querías trabajar en urgencias, había que hacer un curso que era de urgencias. Pero para poder trabajar en la emergencia, lo que yo he puesto son cursos que yo he hecho o que yo pensaba que tenía que hacer. Nadie te pide para trabajar en la ambulancia que tienes que tener X títulos. Pero tampoco nadie decimos, ¿y por qué tengo que tener un título para trabajar en la UCI? ¿No? Porque todos entendemos, o el sistema entiende, que es un cuidado muy específico el que tienes que dar. Y el sistema le viene muy bien. Le viene muy bien hasta que no hay gente. Y luego llega el verano, que lo que pasa siempre, no tienes gente formada y todo vale. Entonces, el todo vale igual es ese gancho en el que tenemos que agarrarnos y decir, no, si tú estás exigiendo como sistema, exiges que para poder trabajar en estas unidades hace falta X formación, es que igual tienes que sacar una formación específica, ¿no? Porque al final, como tú bien has dicho, habrá que poner el foco en el paciente, porque no todos valemos para todo, evidentemente. Yo ya no valgo para trabajar en una unidad de, no sé, de oncología o de nefrología, no tengo ni idea de cómo se trabaja ahí. Sé mucho de UCI creo saber mucho de UCI y de emergencias, pero no tengo ni idea del resto. Entonces, si el sistema en sí te exige eso para poder trabajar, que te formes, si no, no vas a entrar en una lista específica. Cuando pides lista específica es porque hace falta que se haga algo específico, ¿no? Y creo que enfermería también tiene un punto que es sacar un poquito pecho y decir, desde el colegio de enfermería, decir, oye, ¿por qué no podemos llegar nosotros también a decir,
¿Por qué no puede ser Eva, en este caso, que es nuestra adjunta, por qué no puede ser Eva la directora o la coordinadora de emergencias? ¿Por qué pides un título de X, de ejemplo, de licenciado? ¿No? Tampoco sacar un poco de pecho y decir, coño, igual tenemos que ser algo más, ¿no? Igual tenemos, si esto es así, si tú exiges esto, habrá que hacer una especialidad y también tenemos la capacidad en enfermería de poder gestionar todo esto, ¿no? Que se nos oiga. Pues gracias, sí. Bueno, hoy me he enterado que la gerente de este hospital es enfermera, cosa que estoy encantada, porque cada vez somos más y podemos acceder a gestión sin ningún problema. Bueno, siempre un problema entre comillas, pero bien, y efectivamente. Pues doy por terminada esta mesa, que la verdad agradezco un montón a todos los compañeros que han participado y que creo que nos han contado cosas muy interesantes para la reflexión, y efectivamente hay que vernos como una inversión, no como un gasto, y para que el servicio sea rentable a la sociedad desde todos los puntos de vista. Gracias. Bueno, vamos a dar por finalizada la jornada. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a ponentes, a asistentes. Y solo voy a deciros 4 cositas para recordar un poco las opciones que hay dentro de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. ¿Vale? Bueno, este es el artículo que publicamos David y yo. Esto se publica en la Ciberrevista. Suele ser mensual o bimensual, o depende un poco la temporada y la disponibilidad de artículos que tengamos. La página web para publicar está dentro de la página de internet de la SEUE, y si no sería el email ciberrevista@enfermeriadeurgencias.org. Aparte de los artículos, también se pueden hacer guías de emergencias o cuentos o lo que se os ocurra, avalados a través también de la SEUE. ¿Vale? Se hace una revisión y si tiene la calidad adecuada, pues se publican. Y recibimos también propuestas de formación. Si alguien quiere impartir algún taller o algún curso, pues hay un email donde podéis mandar vuestras aportaciones. Formación@enfermeriadeurgencias.org. Y luego, por recordaros un poco, próximas jornadas, igual que la de hoy, va a haber el 27 de febrero en Valladolid una dirigida a la coordinación de enfermería. El 24 de abril va a haber otra que estamos organizando del soporte vital avanzado enfermero, que va a ser en Daimiel. Y luego el Congreso Nacional va a ser el 22 y 24 de octubre en Toledo. Y nada, estos son los QRs, el de la SEUE, el de mi página, el de David del soporte vital avanzado enfermero. Y para cualquier cosa, pues podéis poneros en contacto con nosotros. Y os animo a participar igual que lo habéis hecho en esta jornada. Muchas gracias. Como presidenta de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, os invito a visitarnos, a ver. Ya sabéis que la fuerza para hacer las cosas es que haya socios y que haya gente detrás de unas siglas, y por eso os invito a que nos conozcáis y que podáis participar activamente como socios en la sociedad, ¿vale? Para poder conseguir los objetivos que tenemos. Gracias por la jornada.